Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Ya se están sumando. Bueno, esperamos unos segunditos que ahí se terminen de sumar y arrancamos con la clase de hoy. Hoy la clase de hoy va a ser un poco focalizada, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de Git y GitHub, que fue una de las cosas que vimos en la clase pasada. Profundizar un poquito en eso, pues ya que es una herramienta de trabajo de cualquier tipo de desarrollador, así que también vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a hablar lo que tiene que ver con esta unidad, que tiene que ver con la animación 4D. Así que bueno, esperamos 2 minutitos más, que me parece que hay un par de personas más por ingresar, y arrancamos.
Bueno, vamos arrancando. Buenas a todos, espero que anden bien. Bueno, a ver, vamos a ir compartiendo. Así arrancamos con la clase de hoy. Bien. A ver si nos deja compartir. Perfecto. Bien, buenas tardes a todos, espero que anden bien. Hoy vamos a tener una clase donde vamos primero a hablar un poquito de lo que tiene que ver con animación en tres dimensiones, ¿sí? Y después vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con Git y GitHub, ¿sí? Que son una herramienta de trabajo que se usa muchísimo, ¿sí? Y que mi idea de esta clase es repasar brevemente lo que vimos en la clase pasada. Mi idea no es que hagamos toda esa clase de nuevo, pero sí que podemos hacer un breve repaso y profundizar un poquito más de lo que también nos dio la unidad, para que tengan todas las herramientas que necesiten al momento de empezar a trabajar. Ya sea que trabajen en equipos o trabajen solos, tengan las bases bien sólidas para poder defenderse o poder estar ahí de una manera mucho más cómoda, ¿sí? Entiendan igualmente que siempre en los ámbitos laborales uno aprende y aprende mucho. Es muy raro que uno arranque sabiendo todo, pero bueno, si tenemos este pasito hecho, de todo lo que es Git y GitHub, ya estamos un paso adelantados de todos los demás que inician y somos mucho más fluidos en el trabajo. Bien, la unidad que correspondía ahora es lo que es animación en dos dimensiones, ¿sí? Hoy vamos a hablar de dos y tres dimensiones para todo lo que tiene que ver animación y siempre tenemos que, esto lo vamos a ver la clase que viene porque esto fue muy eh, ahí está, muy ambicioso de mi parte. Así que bueno, vamos a hoy estar viendo lo que tiene que ver con cómo actualizar los cambios, hablar un poquito de Git y GitHub, generar qué son las branches, cómo es el recorrido de un flujo de un trabajo en equipo, ¿sí? Y cómo descargar un repositorio, que algo vimos la clase pasada con animación 3D. Bien, bueno. Hablamos un poquito de lo que tiene que ver con animación. Algo que yo siempre digo con el tema de animación. Cuando nosotros agregamos este tipo de comportamientos a nuestros proyectos, lo que hacemos es para que se pueda diferenciar, pueda agregar una experiencia más amena, más profesional en algunos aspectos o tal vez más descontracturada en otros. Sí, pero siempre tenemos que tener en cuenta cuál es la fuente de o cuál es la finalidad de nuestro proyecto, ¿sí? A veces le dicen el core, ¿sí? Que es, bueno, ¿cuál es la base de todo mi proyecto? ¿Cuál es lo esencial? Bien, si mi sitio, por ejemplo, tiene que ver con venta de productos, bueno, yo tengo que lograr que el cliente pueda entrar y pueda comprar el producto de una manera simple, que pueda entender cómo tiene que proceder para comprar. Si yo tengo un sitio, por ejemplo, que es un programa, sí, esto no lo solemos poner mucho como ejemplo, pero claramente se hacen así también, no sé, un sistema para cargar turnos, para hacer turnos de, no sé, reserva de, no sé, una clínica o de un consultorio, ¿sí? Necesitamos que no se pierda la fuente de, bueno, el usuario necesita este sitio para hacer X cosa. La animación tiene que acompañar eso. Eso siempre lo aclaro, ¿por qué? Porque a veces uno se entusiasma, porque la verdad que el saber animar, el entender esta herramienta nos abre una puerta enorme a poder hacer cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Y a veces por esa emoción terminamos haciendo un sitio que está sobreestimulado, vamos a decir de esa manera, ¿sí? Y termina pasando que se pierde, ya sea que el usuario se abruma porque hay muchas cosas pasando, o se distrae demasiado y no termina haciendo lo que iba a hacer. ¿Bien? Así que el punto intermedio para no pasarse, vamos a decirle, generalmente la gente de diseño nos lo da, pero igualmente siempre podemos recurrir a terceros, ¿sí? Terceros que miren nuestro proyecto, a ver cómo se sienten, si podemos hacer que lo miren gente que esté dentro del rango etario o el ambiente que queremos afectar mejor, ¿sí? Pero bueno, que lo vean un poco y que nos den un poco de feedback de cómo se sintieron, ¿sí? Una táctica muy linda es, bueno, que las animaciones no sean rápidas,
¿sí? Que no esté todo el sitio animado y que sean cosas sutiles. Siempre que pasen, tengamos estas tres cositas, nos podemos quedar bastante tranquilos de que lo que estamos haciendo va a estar bastante bien. Ahora, para todo lo que tiene que ver con animación, tenemos tres propiedades que nos van a ayudar a hacer eso, ¿no? A animar un poco el sitio, a darle un poquito más de movimiento a ciertas cosas. Y estos tres, yo voy a usar el script como vamos a decirle, como borrador. Estas tres son transform, transition y animation. Estas tres propiedades nos van a permitir hacer todo tipo de animaciones, ya sean dos dimensiones o tres dimensiones. Mientras que transform lo que hace es eso, transformar el elemento y moldearlo o modificarlo. ¿Sí? Transition va a estar jugando un rol interesante con el transform porque nos va a permitir hacer cambios, no solamente con transform, sino con otras cosas, de manera progresiva. La que va a funcionar un poquito más de manera individual es animation, que nos va a permitir hacer cosas un poquito más complejas. Bueno, hablemos un poquito de transform. Para eso yo siempre armo, esto decimos acá, como un pequeño cuadrito, ¿sí? Tenemos que entender que todo lo que vamos a aplicar de animación y transformación aplica a cualquier etiqueta del body, párrafos, textos, botones, contenedores, listas, todo elemento del HTML puede tener alguna de estas propiedades, ¿sí? Yo lo que hice es generar párrafos que tienen dos clases, cubo por un lado y el mismo nombre que le puse adentro, que son los valores que pueden usar transform para que podamos jugar un poquito acá de una manera simple, ¿sí? Y lo que hice fue en nuestro amigo CSS armar un poquito el estilo. Fíjense, y esto es algo lindo a tener en cuenta, el orden en el cual yo definí los selectores y lo hice acorde a cómo estaba estructurado en este caso. Yo le puse el main, adentro tiene sections, así que después definí sections. Adentro de los sections están los H2 y adentro y también están los cubos, ¿sí? Si vemos en paralelo, ahí está, con el HTML, vemos esto. Es obligatorio, si no lo hago así está mal, quedo como un mal desarrollador, baja mi puntuación de SEO en el sitio. No, es una idea que proponemos y que se suele usar bastante, más que nada para seguir un orden. Si yo secciono, también se hace mucho el poner comentarios, ¿sí? Se hace a veces, ahí está, hacen comentarios, esto lo replican. Hay una manera un poquito más simple de hacerlo, pero bueno. Hacen así y después dicen, bueno, tiki, tiki, acá dicen, no sé, navegación, ¿sí? Por ejemplo, y le ponen navegación y hacen todo un glosario, ¿sí? Pueden hacerlo tan complejo o tan simple como quieran y ahí seccionar áreas, ¿sí? Pero bueno, generalmente esto nos ayuda un montón porque, por ejemplo, acá estructuramos según lo que va apareciendo primero y eso nos ayuda un poco a saber dónde ubicar cuando queremos hacer algún cambio o ver qué código tiene, ¿sí? Cuando lo ordenamos es muchísimo mejor. Bien, bueno, ahí está. Exactamente. Agarré para hacerlo un poquito más simple al contenedor del P, le puse un width y un height para generar como si el párrafo sea un cuadrado, ¿sí? Con solamente una palabrita dentro y le puse un poquito de estilos. Lo hice un poco así para hacerlo un poquito más sencillo en cuanto al HTML, tranquilamente podrían ser contenedores. Y después, bueno, le puse una segunda clase. El hecho de combinar clases me permite poder generalizar todas las propiedades que comparten en una y después con otra poder hacerle las particulares. Esto es una linda y una muy buena práctica. Reutilizamos código, si hay que hacer modificaciones, se aplica en la clase genérica, entonces afecta a todos. Es una muy buena práctica y ténganlo siempre como un comodín el reutilizar código, ¿sí? Es mucho mejor que tengan muchas clases en el HTML y código reutilizado en CSS que al revés, ¿sí? Es mucho más práctico, centralizado y ahorramos código. Siempre que podamos simplificar, va a ser mejor. Esto porque se los digo, si ustedes se agarran el hábito de simplificar código y reutilizar código desde ahora, cuando empiezan a hacer proyectos que son más grandes y más escalables, con más, vamos a decirle, más caudal de datos y de
contenedores y demás, les va a ser más práctico, ¿sí? Bien, hablamos un poquito de transform. Bien, transform entonces es una propiedad que nos permite transformar elementos, ¿sí? Ponemos con transform y tenemos varias variables, ¿sí? Vamos a ver un poquito de translate. Translate lo que nos permite es eso, trasladar el elemento. Es decir, yo tengo el elemento que por defecto se ubica en un lugar y translate me permite ubicarlo en donde yo quiera. Van a ver que tenemos translate, translate 3D, X, Y Z. Y acá presentamos lo que son los ejes, ¿sí? Yo lo voy a dibujar de manera sencillita acá, ¿sí? ¿Qué es el tema de los ejes? Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos manejarnos en un plano 2D de dos dimensiones, donde tenemos el eje Y, que se encarga de todo lo que es arriba y abajo, y el eje X, que se encarga de todo lo que es laterales. Pero si nosotros hablamos de una tercera dimensión, esta tercera dimensión nos la da el eje Z. El eje Z lo que nos permite es generar lo que se llama como profundidad y perspectiva, y lo que nos va a permitir a nosotros es dar la sensación como que hay profundidad en la pantalla, como claramente no hay, ¿sí? Bien, nosotros nos vamos a manejar siempre en todos estos ejes y tenemos que entender algunos detalles importantes. Siempre que los valores, se me fue la, ahí está, ahí está. Siempre que los valores de i, por ejemplo, sean valores positivos, 0 o más, va a ir para abajo. Sé que es raro, pero es así. Z, mientras siempre que vayan negativos va a ir para arriba. Si son positivos en X, irán hacia la derecha. Si son valores negativos en X, irán hacia la izquierda. Y en Z va a pasar que Z negativo va para atrás, Z positivo va hacia adelante. Bien, todo esto que yo estoy mostrando acá, tenemos que tener en cuenta dos detalles. Por un lado, que todo esto se encuentra dentro de un plano. ¿Sí? A ver, vamos a dejarlo con esto. Este plano que se encuentra, ¿no? En el plano del eje Z de 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo muevo en ese eje Z, yo voy a poder tener un elemento. Esperen que lo hago con otro color. Ahí está. Un poquito más adelante o un poquito más atrás, dependiendo, ¿sí? Dónde me maneje dentro de esa circunstancia de ese cero. Por ahora puede ser que no entendamos, ahora un ratito lo vamos a entender mejor. Bien, ahora que hablamos un poquito de los ejes, ¿sí? Hablemos un poquito de algunos detalles. Translate, ¿sí? Nos permite indicar un primer valor que va a hablar sobre el eje X, un segundo valor que va a indicar el eje Y. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esta situación? Bien, vamos a empezar a hacer comentarios acá. Translate nos va a permitir entonces trasladar el elemento. Siempre que use el translate solo va a ser X e Y. Primero es el valor X, segundo es el valor Y. Si yo por alguna situación no pongo un valor, va a interpretar que el valor que coloqué corresponde a X y que el segundo que no puse era un cero con el valor Y. Entonces fíjense, vengo acá, translate este cubito que tenemos acá, incluso le voy a poner un fondo distinto, orange. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo toma? Vamos a vincularlo de vuelta por las dudas. Ahí está. Eh, bueno, creo que el live server no me está funcionando mucho. Pero bueno, fíjense. Vengo por acá, puse translate, le puse que 300 píxeles positivos, ¿sí? 200 píxeles positivos, entonces va a ir abajo, ¿sí? Y uno dirá, bueno, ¿y el eje Z? Bueno, y acá viene esto. Translate solamente, como puse acá, afecta el eje X y el eje Y. Si yo quiero generar algo en Z, tendré que usar Translate 3D, ¿sí? Nuestro amigo Translate 3D lo que nos va a permitir en ese punto es poder decir, bueno,
cuánto quiero de X, cuánto quiero de Y, cuánto quiero de Z. Ahora, hay algo interesante que pasa en este punto. Yo vengo esto y veo esto acá y no pasa nada, ¿sí? Yo saco eje Z, pongo eje Z y no veo ninguna situación. Ahora, ¿esto por qué? Porque pasa lo siguiente. A mí lo que me falta definir es dónde va a estar el cero en el eje Z. ¿Qué significa? Volvamos a este dibujito que hicimos. ¿Dónde va a estar esta pantalla naranja que puse acá? O sea, ¿dónde está este punto cero? ¿Por qué? Porque yo necesito saber dónde está el cero para con eso poder definir cuánto sería moverlo para adelante o moverlo para atrás. Piensa en lo siguiente, cuando nosotros estamos dibujando, ¿no? Y queremos dibujar en otra dimensión, casi siempre hacemos, ¿no? Como este punto de fuga, este horizonte, y a partir de esa línea nosotros establecemos, bueno, dónde dibujamos, por ejemplo, la casita. ¿No? Y depende del tamaño y depende en la posición en la que indiquemos, damos la sensación que esta casita está más adelante que esta. Pero esto nos lo dio el hecho de haber establecido un origen, un punto de fuga, un horizonte. Esto mismo pasa en lo que tiene que ver cuando hacemos animaciones en tres dimensiones. ¿Cómo se hace con esto? Esto con lo que tiene que ver con perspective, ¿sí? Indicamos una perspectiva. Y siempre el perspectiva va en el elemento padre, ¿sí? En el que contiene estos elementos en los cuales yo quiero ubicar. Perspective, ¿qué va a tener? Va a tener una unidad de medida, ay, perdón, ¿sí? Que me va a indicar dónde está este plano cero. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo dónde está? ¿Qué le voy a indicar? Bien. Yo acá, perdón que haga tantos dibujos, pero me parece que es una de las maneras más prácticas de entenderlo. Nosotros tenemos que imaginarnos como que estuviéramos viendo la pantalla de perfil y esto es nuestro ojo. Perdón, no soy muy buena dibujando. Bien, ¿qué pasa? Nosotros lo que vamos a establecer es que del filo de la pantalla, obviamente acá estamos hablando un poco de no es real esto, pero es lo que nos permite hacer perspectiva, es qué tan cerca o qué tan lejos vamos a hacer que esté este plano, este cero de z-index. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cuanto más grande, cuanta en perspectiva más grande demos, este cero se va a encontrar más lejos. Cuanto menos perspectiva demos, va a estar más cerca. O sea que la perspectiva es eso, la distancia de la pantalla hacia este cero cero del eje Z. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al HTML que tengo acá, estos P están dentro de un section. Entonces yo puedo venir acá y decirle, bueno, el section, que es el elemento padre, va a tener la propiedad perspective y le voy a dar, por ejemplo, no sé, 400 píxeles. Bien, ahora, si vemos esto y le vamos a poner a estos cubos de z-index 1. Ahí está. Fíjense esta situación. No, creo que sí es que voy a hacer, vamos a ponerle, vamos a comentar esto. Ahí va. Ahora, fíjense lo que pasó acá. Voy a sacar el z-index porque no le cambié el position, no tiene sentido, esto no funciona. Bien, fíjense ahora la diferencia. Voy a comentar perspective, voy a descomentar perspective. Bien, ¿qué pasó? Cuando yo puse perspective 400, es le dije, bueno, el 00 va a estar a un promedio de 400 píxeles del centro. Y yo le dije en el eje Z que me lo adelante 100. ¿Sí? Si yo a esto le hubiera puesto menos cantidad de píxeles, lo voy a encontrar más afuera. Si les hubiera puesto valores negativos, lo va a hacer incluso más chiquito porque va a ser esa perspectiva de como que está más atrás. Bien, ahora fíjense lo que pasa si yo dejo que esté del 0 100 píxeles adelante, ¿sí? En este tres dimensiones, y la perspectiva la hago más larga, la hago más grande. Esto se va a ir corriendo. ¿Por qué? Porque yo voy a estar estableciendo en esto de la perspectiva dónde está este punto cero. ¿Ven que así? Así lo podemos ver mejor. ¿Sí? Cuando yo puse 400, vamos a imaginarnos que lo dijimos que esté acá. Cuando le dijimos que sean 8000, y bueno, va a estar el cero, va a estar más o menos en este punto. Ahora después, ¿qué va a pasar entonces? Este plano de tres ejes, de X, Y y Z,
este puntito está a 800 píxeles del frente. Entonces, cuando yo le dije que este elemento tenga 100 píxeles de X, de Z, perdón, lo adelantó 100 píxeles y me apareció por acá. Un lindo número, para mí siempre son los 800 píxeles, nos dan como una variedad bastante interesante, pero podemos poner la perspectiva que decíamos. Es muy importante poner perspectiva, porque si no ponemos la perspectiva, nada que hagamos con el eje Z se va a ver, ¿sí? Va a pasar como nos pasó hace un ratito. Entonces, si ustedes están manejando el eje Z y ven que no funciona, ¿sí? O están manejando la tercera dimensión y no funciona, es porque les falta la parte de perspective en el elemento padre. Ahora, Translate 3D, perdón, y Translate son dos variables que tenemos para modificar los tres valores, X, Y Z. Pero si queremos manejar solamente uno, también se puede Translate. Tiene esa variable donde le ponemos X o le ponemos Y o le ponemos Z y le va a solamente modificar, ¿sí? Ese valor. No es necesario que coloquemos todos, sino simplemente el que vayamos a necesitar. ¿Bien? Bueno, ahora veamos una siguiente situación. Yo acá en este transform, o incluso ponemos el 3D como para que puedan verlo, lo que hizo fue, desde el momento en que se crea el elemento, ya lo posicionó en ese lugar. Si yo quiero, esto lo puedo modificar, puedo hacer que solamente aparezcan en las pseudoclases. ¿Qué son las pseudoclases? Las pseudoclases son esos decoradores, vamos a decirle, que nos permiten a nosotros que cuando el usuario haga alguna acción se produzca algún efecto. Por ejemplo, acá el hover, que es paso el mouse por encima. Esto lo que hace es un cambio de propiedades donde mantiene todas las que tiene y solamente cambia en ese momento lo que yo le coloque por acá. Pero algo que pasa mucho con todo lo que es transform, que lo hace de un estado A a un estado B y es bastante abrupto. Perdón. Entonces, nosotros podemos usar como complemento de esto transition. Transition no solamente funciona con transform, funciona con cualquier cambio de propiedad que haga. Puedo usar transition solo para, ¿no? Siempre un poco uso siempre los mismos valores, pero para, no sé, cambio de colores, para no sé, cambio de tamaños, de bordes, no solamente lo que tiene que ver con Transform, pero se usa mucho en Transform por todo este tema que nos permite generar una transición entre un estado y otro. Bien, ¿cómo funciona Transition? Transition puedo usar directamente la propiedad Transition, ¿sí? O existen variantes. Vamos a decir como subpropiedades a la genérica. Transition es la general y acá puedo poner toda la definición de mi transition si no tengo distintos valores como duration, property, timing function, delayed behavior. Bien, ¿qué hace cada una de esto? Bien. Como transition lo que va a permitirme es que algo se haga de manera progresiva, ¿sí? Es decir, me va a mostrar todas las instancias previas a esa. Lo que voy a necesitar es un tiempo. Decirle, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar de un estado A a un estado B? Y esto lo hago con unidades de segundos o milisegundos. La unidad de segundos es S, la unidad de milisegundos es ms, ¿sí? Y puedo usar cualquiera de las dos. Duration, o sea, la duración de la transición va a ser lo que tarde desde el estado A al estado B, ¿sí? O sea, desde el inicio al final. Cuanto más tiempo le coloque, va a ser más lento. Cuanto menos tiempo, ese proceso lo va a hacer mucho más rápido. Si usamos de transition property, acá viene el tema, transition, como me permite todos estos cambios que sean progresivos de cualquier propiedad, yo puedo decir que quiero que todos los cambios que vea, de todas las propiedades que vea, tengan esta transición, o puedo referirme a una. Background, sí, background color. ¿Sí? Entonces, bueno, 5 segundos, esto que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver así que, miren, justo pasa que le voy a hacer que se vaya un poquito menos. Vamos a darle siguiente X para que lo tenga. Ahí está. Ahí va. Y fíjense.
5 segundos tarda del amarillo al rojo, pasando por todos los colores que irían para eso, pero el traslado lo hace también de manera abrupta. Si yo le hubiera puesto all, ahí sí estamos haciendo otra cosa, porque todo va a durar 5 segundos de manera lineal, ¿sí? Con la misma velocidad. Ahora, yo podría, si quiero, diferenciar uno de otro, puedo decir transform y color, por ejemplo, no sé, pues hagamos que también le cambiamos el color, ¿sí? Entonces, el background color queda igual, pero los otros dos sí lo hacen con este tiempo. Y si yo quisiera que cada uno tuviera distinto tiempo, lo puedo poner también. Fíjense que el color, vamos a hacerlo un poquito más obvio, vamos a ponerle un segundo. Entonces, el blanco lo hace mucho más rápido y el transform lo hace en estos 5 segundos. ¿Sí? Puedo también ir jugando con todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no puedo generar transformaciones progresivas, o sea, yo lo que no voy a poder hacer es que primero se corra a la izquierda, derecha 100 píxeles, después 200 hacia abajo y después 100 hacia adelante. Transform, más allá que se combine con transition, no nos permite hacer secuencias, sino que hace transformaciones directas. Con el hover o con otros pseudoclases, lo que hacemos es indicar cuándo ocurre. Incluso lo podríamos hacer con un evento. Yo le puedo poner acá, no sé, un botón que diga trasladar y yo agarrar y decirle, bueno, ¿sabías qué? Translate, click, le pongo, ¿no? Y yo poder decirle, bueno, ¿sabías qué? Vamos a irnos a hacer un clic, mover, y me voy desde el JavaScript para decirle, bueno, mira, la función mover lo que va a hacer es agarrar al cubo de translate. En que justo vamos a acomodar esto porque ahí vamos. Ahí está. Ahí está, translate. Y le vamos a poner a este cubo, agregarle la propiedad translate click. Entonces, por ejemplo, venimos acá y yo aprieto y ahí recién ocurre. ¿Sí? O le podemos poner un toggle si queremos. Entonces, esto lo coloca, esto lo saca, esto coloca, esto lo saca. ¿Sí? ¿Qué quiero ir con esto? Bien, fíjense cómo podemos ir combinando las cosas, cómo Transition nos permite hacer las cosas de manera progresiva, pero que Transform tiene esta cualidad en la cual no hago cosas de manera secuencial, ¿sí? Hago una transformación y punto. La transformación la puedo hacer en el elemento apenas se crea, yo podría tranquilamente hacer un transform, translate y, no sé, menos 100 píxeles, ¿sí? Y que arranque desde ahí y esto vaya hasta allá, ¿sí? Puedo hacer transformaciones en distintas instancias sin ningún problema, pero siempre va a hacerla de manera conjunta. Bien, Transition, aparte de poder diferenciar las duraciones, qué propiedades va a tener, tengo la posibilidad de también hacer lo que tiene que ver con la progresión, cómo va a ser. Si yo le agrego timing function, que es una de las variables que puedo agregar dentro de Transition, la transición va a ser lineal, ¿sí? Son 5 segundos y fíjense que desde el segundo 0 al 5 lo hace todo con la misma velocidad. Yo esto lo puedo cambiar. ¿Hay algunos valores predeterminados? Sí. Está Easy, que hace que todo sea un poquitito más lento. Easy In, que solamente hace que al inicio sea un poquitito más lento y después constante. Easy Out, que nos permite hacerlo al final. Easy In Out, que hace que sea al inicio y al final apenas un poquito más lento y después de manera constante. ¿Sí? Ya que estamos, esto se los dejo acá como para que también lo tengan. ¿Sí? Tenemos easy, que significa como lento, ¿sí? In es adentro o inicio, ¿no? Cuando arranca, out es al final, ¿sí? Entonces podemos poner todas estas variables, easy, easy out, easy in. Está lineal, ¿sí? Pero este es el valor, uy,
pero este es el valor por defecto. Pero no solamente nos quedamos con esto, nosotros podemos personalizarlo si queremos. Y para acá tenemos, ¿sí? Lo que es la cubic Bézier. La curva de Bézier. Bézier fue un matemático que generó una curva, ¿sí? Un cálculo matemático para generar curvas, que lo que usa son dos puntos de control y lo que nos permite a nosotros eso es generar una curva, ¿sí? Que toma de relación el tiempo y la progresión de eso. Yo puedo usar esta página, ¿sí? Decir que es muy buena, porque obviamente no nos vamos a poner acá a estudiar matemáticas. Y con estos dos puntos poder crear nosotros, ¿sí? La progresión que querramos, que nos la pone acá en rosa, podemos ver en la cantidad de segundos cómo se vería, cómo, si queremos probarlo, y con el Go poder ver cómo lo hace, incluso también eh, compararlo con alguna de los valores predeterminados. Bien, entonces bueno, por ejemplo, decirme, le vamos a hacer 3 segundos y le vamos a poner este cálculo que hicimos acá. Fíjense lo siguiente, yo acá hice algo medio extremo, donde le dije que haya al principio una progresión muy rápida, después que se estanque, que no haya progresión y después vuelva a ver. Por eso se ve de esta manera, donde va rápido, nada, se pausa y vuelve de vuelta. Y fíjense ahora, cuando yo hago esto, va a pasar esto, nada, todo rápido y después sigue. Bien, es decir, que con la curva de Search también puedo generar estos cambios de velocidad. Todo esto que hice, si quiero, puedo, ¿sí? Simplificarlo con nuestro amigo Transition y ahí colocamos todo. Lo importante, ¿sí? Es que primero ponemos los nombres, después ponemos las duraciones y después ponemos el timing function. Mi recomendación es usen Transition genérico si es que van a hacer algo más unificado. Por ejemplo, si solamente quiero cambiar el transform, ¿sí? Listo, solamente uso el transform, le pongo esto y le pongo la duración, ¿sí? Si ahora lo que yo voy a hacer, ¿sí? Es directamente a varias cositas, bueno, ahí sí ya cambiar un poco y hacerlo de manera segmentada para tener un poquito más de control con respecto a eso, ¿sí? Bien, em, hasta acá con Transition venimos bien, sí. Esperen que me falta. Acá está, perfecto. Bien, hagamos algo un poquito más complejo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito entonces, ya que usamos Transition y hablamos un poquito del Transform, hablemos un poquito de la parte de Rotate, ¿sí? Lo que voy a hacer es que vaya un poquito para arriba mejor, así no nos molesta. Hablemos un poquito de lo que es mi amigo Rotate. Bien, Rotate lo que nos permite es eso, ¿no? Girarlo. Entonces venimos acá, vamos a hacerlo, así lo saca, bien. Rotate, bien. Rotate, cuando hablemos de la tercera dimensión, ¿sí? Transform siempre, rotate es el que tal vez en dos dimensiones podíamos hacer menos. El rotate común y corriente solamente nos permitía, ¿sí? Girar sobre el eje Z, ¿sí? Ahora, no podíamos, si nosotros queríamos hacer un rotate en eje Y, ¿sí? Acá lo vamos a ver porque tenemos la perspectiva, pero si no tuviéramos tenido la perspectiva, van a ver que se ve de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Bien, porque si vamos a el dibujo de los ejes que habíamos hecho, bueno, me olvidaba que habíamos hecho tantos, ahí está, ahí va. En este punto, si nosotros no generamos la perspectiva, lo que hace es no genera esta profundidad que tenemos acá. Entonces, como no la genera, es como si cortara esa imagen, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa acá. Como no tengo perspectiva, me quedo como en este plano. Lo que iría en la profundidad, lo que se vería por atrás, por decir así, no se ve. Entonces, acá viene a jugar un lindo rol lo que es la perspectiva. Fíjense cómo cambia esta situación al colocarle solamente la perspectiva. ¿Sí? Acá giramos en el eje Y, entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá
el eje Y y yo lo que estoy haciendo con el elemento es girar sobre este eje, ¿sí? Si lo hiciéramos con el eje Z, perdón, X, lo haríamos de esta manera, ¿sí? Y si no le pusiéramos nada, estaríamos girando sobre el eje Z. Bien, volvemos a lo mismo. Acá tengo una perspectiva de 800. Si tuviera una perspectiva más profunda, esto lo haría un poquito más de esta manera. Si lo tuviera más cerca, ¿sí? Me va a generar una profundidad mucho más oblicua. Entonces, lo que siempre recomendamos es generar una perspectiva de un cierto tamaño y después apliquen a partir de ahí, ¿sí? Las rotaciones, traslaciones o lo que quieran hacer con respecto a eso. La parte del scale, acá, este sí, no va a variar según lo que tiene que ver las dos o tres dimensiones, ¿sí? El scale lo que tiene muy bonito es que lo que hace es escala todo el elemento, ¿sí? Entonces, si yo acá, justo tengo un solo peco donde tengo adentro contenido, ¿sí? Yo lo que hubiera hecho es colocarlo dentro de un contenedor, por ejemplo, hagamos que este scale, vamos a poner que sea un div, y scale sea un p interno. ¿Sí? O sea, tengo una etiqueta dentro de todo, adentro de otro, perdón. Fíjense que también escaló el elemento interno, ¿sí? El scale no solo me aumenta de tamaño el elemento, sino todo, incluso el borde, fíjense, el contorno, todo aumentó de manera, se duplicó. ¿Por qué? El scale lo que tiene es que usa unidades números sin unidad, perdón, y lo que hace es a esos valores que comprenden a todo mi elemento lo multiplica por eso. ¿Qué significa? Que si uso números entre el 0 y el 1 lo va a dividir por eso, ¿sí? Porque hace la multiplicación. Si yo lo voy multiplicando por cualquier número mayor a 1 lo va a multiplicar a todo su tamaño, el tamaño de fuente, de bordes y demás, por el que tengo ahí, ¿sí? Esto porque digo que no afecta mucho a lo que tiene que ver el scale al eje Z. ¿Por qué? Porque la verdad no tenemos profundidad. Si yo le digo scale 2, ¿sí? Y para que lo podamos ver, vamos a hacer un rotate del eje Y. Está, ¿sí? Fíjense que no me cambió nada porque mi elemento no tiene profundidad, ¿sí? Eso téngalo muy en cuenta porque les va a ayudar a no hacer cosas de más. Bien, teníamos la posibilidad entonces de hacer el scale solito. Si pongo solamente un número, va a escalar en las dos direcciones, vertical y horizontal. Si le pongo una coma y otro valor, va a el eje vertical a hacerlo de una manera y el eje horizontal de otro, ¿sí? X e Y. Siempre recuerden que el orden va de este lado. Entonces, rotate, teníamos rotate, que eso siempre va a ser en el eje Z. Rotate X, rotate Y, rotate Z. Y después habíamos hablado del scale, que el scale siempre nos va a servir sobre todo para escalarlo en eje horizontal y vertical. ¿Sí? Scale Y, scale X. Bien, por último, vamos a irnos al skew. Skew es el único que no usa, no tiene valor en eje Z, porque lo que hace es deformar al elemento. Básicamente lo que hace el skew es agarrar los extremos, ¿sí? Y eso lo voy a definir utilizando el skew X o skew Y, si uso los extremos horizontales o los verticales o ambos, ¿sí? Y lo que hace es con unidades de grado, por eso uso el deg, ¿sí? Estira los elementos deformándolos. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando hablemos entonces del skew? El skew solito, puedo definir ambos extremos, skew X solo como voy a estirar el eje horizontal, skew Y como solamente voy a estirar el eje vertical. La unidad que uso es deg, que son grados, ¿sí? Y si uso positivos van en sentido de las agujas, ¿sí? Para allá. Si uso valores negativos van para el otro lado, ¿sí? Sé que lo expliqué como medio a los ponchazos, pero ¿cómo venimos con esto? ¿Venimos bien? Bien. Le agregué, que siempre agrego a nuestro amigo combo,
para que podamos ver que una transformación puede aplicar a varias cosas. Le puedo, no sé, hacer una rotación en X, puedo cambiarle un translate NGX de 100, puedo hacer un scale de 1.5 y todas estas transformaciones la va a hacer todas en simultáneo, ¿sí? Si eso lo hiciera, vamos a poner con un hover, así nos queda, por medio de una transición, ¿no? Que bueno, el transform solamente, que sean 5 segundos. Y le vamos a poner esto por acá, ¿sí? Lo que me va a pasar es que lo va a hacer todo en conjunto. ¿Bien? Ahora, pasa algo interesante que tiene que ver con la parte de animación que viene a ser la siguiente. Vamos a poner esto en paralelo, ahí, así podemos utilizar esto que tenemos acá. Si yo lo que quiero, ¿sí? Es que sea todo de manera secuencial, es decir, que por ejemplo, quiero que cambie de color y que después gire y que después se corra y que después sea grande. Si quiero que eso sea secuencial y que no sea todo en continuo, lo que yo puedo utilizar es la etiqueta animation. Que animation lo que nos permite es hacer frames, es hacer marcos, ¿sí? ¿Qué significa? Bien, usa el concepto de animación donde yo tengo cuadros, ahora puse marcos y quería poner cuadros, ¿sí? Donde cada cuadro va pasando cositas, ¿sí? Y lo que termina pasando es que cuando paso estos cuadros continuos de una cierta velocidad, parece que está pasando algo, ¿sí? Por ejemplo, este hombrecito que corre y salta. Sí. Ya estamos acá una piedrita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se funciona Animation? Animation se compone de la propiedad Animation, que es la genérica y otras variables, que vamos a hablar por acá, más lo que tiene que ver con un decorador que se llama keyframes, ¿sí? Que define los cuadros, ¿sí? Hay dos tipos de keyframes. Cuando hablamos de keyframes, se define siempre y se recomienda hacerlo fuera de los elementos, no dentro de los selectores. Los puedo definir dentro del selector, pero no lo recomiendo porque volvemos a lo mismo. Yo necesito que sea reutilizable. Si yo lo secciono en una parte de mi CSS, puedo reutilizarlo en cualquier elemento y con propiedades de animation ir reutilizando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, uno. ¿Sí? Y tenemos dos maneras, tenemos el from y el to, ¿sí? Esto lo que nos define es primer y último cuadro, cómo arranca y cómo termina, y va él generando de manera predeterminada todos los cuadros intermedios. Es útil a veces cuando no necesito tanto definición y tanto control sobre todos todos los cuadros, nos viene bien, pero a mí me parece que animación, uno le vamos a poner, ¿sí? Animación 2, ¿sí? Tenemos otro que es el de los porcentajes. Yo hoy voy a aplicar un poquito en esto, ¿sí? Para que lo puedan ver un poquito. Em, ¿Qué pasa con el 0 y el 100? Si yo defino los keyframes con porcentajes, lo que nos permite es controlar cada uno de los cuadros. Y el porcentaje se refiere a, bueno, cuando vos definas la animación, esa animación va a tener una duración. Yo lo que voy a indicar es, gracias a estos porcentajes, bueno, en qué segundo va ese cuadro, ¿sí? Puedo obviar el 0, puedo obviar el 100, puedo poner cualquier número entre el 0 y el 100, y lo que establezco dentro de las de las llaves, lo mismo pasa acá, son las propiedades que se van a ver modificadas. No sé, el color, una transformación, ¿sí? Yo tal vez quiero rotar 40 grados. Algo lindo que yo hice es, el section es el que tiene la perspectiva. Entonces, no sé, por ejemplo, quiero el combo eh, que rote 40 grados, que tenga en el 11 un color rojo de tipografía, que a la mitad de todo tenga un background color gold y no sé, un color black.
y una transformación de traslado de, no sé, 30 píxeles, no sé, 3D, vamos a poner, no sé, 30 de X, 100 de Y y no sé, 100 de, menos 100 de Z, no sé, y a los 100 nada, no le pongo nada, por ejemplo. Puedo definir la cantidad de cuadros que yo quieras. En el from y el to va un estado A, un estado B. ¿Sí? ¿Cómo utilizo animation? Bien. En animation lo voy a hacer en el elemento que yo quiera. ¿Sí? Yo acá le voy a poner que sea en el active para que cuando pase el mouse no se active, solamente si es que mantengo pulsado. Bien, teníamos animation que es la genérica y lo que a mí siempre me gusta hacer porque me suelo olvidar, ¿sí? Animation en Visual Studio tiene este pequeño machete donde nos dice todas las variantes de animation, cómo nosotros la podemos escribir en el orden en que queremos escribirla. ¿Por qué? Porque yo de animation puedo controlar desde todo, ¿sí? Puedo primero definir qué animación de todas, animation o animación, le puse animación. ¿Cuál de todas las animaciones quiero que ocurra? Puedo decirle con Animation Name cuánto yo quiero que dure con Animation Duration. Vamos a ver que hay muchas parecidas como subpropiedades a lo que tiene que ver con Transition. Tiene el Time Function. Puedo hacer la curva de Bezier. Puedo indicarle si quiero que haya un delay. ¿Qué significa? Que antes de que arranque, espero un ratito. Puedo indicarle cómo quiero ¿cuántas veces quiero que lo haga? Si quiero que le haga una cantidad finita de veces, le pongo el número 2, 3, 10 veces, o infinite si quiero que lo haga todo el tiempo. Le puedo decir cómo es que yo quiero que, si acá, bueno, le puse infinite, pero si le había puesto que lo haga, no sé, 3 veces, ¿qué quiero que haga? Si yo quiero que termine en el último cuadro, que no vuelva a su estado inicial, porque bueno, si yo le digo que haga esto que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando termina, si yo no le dije que haga nada, lo va a hacer esa cantidad de veces que yo le indiqué y después vuelve a su estado inicial. Pero si yo le dije, bueno, mira, te voy a definir el cuadro 100, que el cuadro 100 va a tener un transform, rotate y, no sé, 45 grados y un background color, no sé, light cyan, lo que va a pasar es que una vez que terminas, gracias al fill mode, me va a decir cómo termina este cuadro. ¿Sí? Es decir, que ahora, cuando termine de hacer las 3 veces que yo le dije que lo haga, no va a volver a ese verde y a esa posición cero en la que estaba, sino que va a terminar en esta que tenemos acá, que es lo que está haciendo ahora. ¿Sí? Bien, otras cositas que podíamos dentro de Animation. Tenemos dirección, ¿sí? Yo le puedo decir que vaya del 0 al 100 o del from al to, o que vaya y vuelva, que la primera vez lo haga del 0 al 100 o en el sentido, ¿no? Del from al to o del 0 al 100 y después la siguiente vez vaya al revés, del 100 al 0 o del to al from, ¿sí? Vaya y vuelva. También le podemos decir, sino que haga el reverse, que lo haga al revés, del 100 al 0. Entonces, esto lo que va a hacer, ahí está, es que en vez de arrancar con ese amarillo, va de este cian al amarillo, ¿sí? Y siempre hace lo mismo. Alternate, ¿no? Que hemos dicho que es, bueno, empieza, va para este lado, después la segunda vez va a ir de este lado hacia el amarillo y después del amarillo de vuelta, ¿sí? Va y vuelve. Tenemos la variante Alternate Reverse, que es lo mismo, pero que arranca desde el final, ¿sí? Entonces, podemos configurar cada punto de nuestra animación. Lo lindo que a mí me gusta de esta posibilidad cuando tenemos los porcentajes es como que nosotros tenemos la posibilidad de también jugar con la velocidad. Si yo le digo, bueno, 0, 50 y 100 es un poquito más lineal. Yo le digo, bueno, arranca acá, a la mitad te pones este color, a la mitad, pasada la mitad, al final te pones en esta posición. ¿Sí? Entonces, mientras el from el to va de una manera más lineal, el 0 al 100 me permite indicar cada uno de los cuadros y también con eso puedo jugar un poquito con la velocidad si me parece. Yo cuando escribo animaciones puedo hacer esto, que le escribo todas, o si yo quiero simplificar, pongo la animation y voy reemplazando los valores, ¿sí?
Importante con esto siempre, siempre el orden, ¿sí? 5 segundos acá. Timing function, le puse la curva de Bézier. ¿Sí? Y fíjense que los pongo con un espacio de por medio. Es importante seguir siempre el orden. Y si hagamos algo, esto no le puse, por ejemplo, no pongo iteration count, no sé, no le puse direction, bueno, no lo completo, ¿sí? Solamente completo los campos que quiero modificar. Eso es mucho más simplificado, esto nos requiere un poquito más de líneas de código, pero a veces cuando tenemos cosas tan específicas, a veces a la parte visual nos viene bien hacerlo de esta manera. Háganlo como les parezca, la simplificada nos ahorra un poquito más de líneas de código, pero son alternativas. ¿Cómo esto se maneja con 3D? De la misma manera que estuvimos viendo, ¿sí? Cuando tenemos que usar perspectivas y demás, porque queremos manejar el eje Z, usamos Perspective y esto se soluciona. Con esto venimos bien. Tal vez me avisen si viene un poquito más rápido, si quieren preguntar algo. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, yo siempre hago acá, bueno, perdón, justo en la calle a alguien se le dio por andar rápido. Yo hago una pequeña actividad donde se ve un poquito esta combinación de animaciones y de transformaciones, donde hago 3 cubos, uno se llama contenedor, uno padre y uno hijo, ¿sí? Como para que puedan ver esta situación que me parece muy bonita. Son contenedores, no tienen nada, solo está un elemento adentro de otro, ¿sí? Contenedor adentro, padre adentro, hijo. Y a mí me gusta, vamos a ir acá, y hacer esta como pequeña mini actividad, en donde yo voy a decir, bueno, mira, tanto padre como hijo van a tener un width de 200 píxeles, un height de 200 píxeles, un background color, que esto lo vamos a cambiar, le vamos a decir, bueno, padre va a tener un background color em, con flower, por ejemplo, y lo vemos así, perfecto. Y a hijo le vamos a dar otro background color que va a ser este salmón. Bien, ¿qué pasa acá? Yo tengo un elemento dentro de otro, ¿sí? Tengo contenedor, adentro tiene padre y adentro tiene hijo. Yo ahora estoy solamente viendo el hijo, fíjense el hijo que le puse el Dark Salmon, porque tienen el mismo tamaño, o sea, uno está dentro de otro. Fíjense qué pasa si yo no digo, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar al contenedor, vamos a ponerle un padding de 20 píxeles, vamos a darle un background color, este de acá. Bien. Y ya que estamos, a este le damos un border. Ahí va. Bien, fijemos lo siguiente. Voy a agarrar a Padre y lo voy a girar. Le vamos a decir transform, rotate en I. Y te voy a decir que rotes eh, 80 grados. Bien. Esto está así y se ve de esta manera. Lo que me faltaría es al elemento padre, que es el contenedor, poner una perspectiva. Y acá viene esto. Y uno dirá, bueno, pero para vos tenías ya una perspectiva definida en el section. Sí, yo si quiero definir otra perspectiva de otro valor, lo puedo hacer, pero si yo quisiera que use esa misma perspectiva que tiene el section, yo le podría decir con Transition Transform Style el valor preser 3D. ¿Qué va a hacer? Bien. ¿Qué hace el Transform Preser 3D? Toma la perspectiva del elemento padre. Hace como que no existiera este contenedor que lo tiene. Entonces, fíjense, vengo acá, esto lo comento. Vengo acá, Perspective, 800 píxeles. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué si yo tengo acá 800, ¿qué habíamos puesto en el section? También 800 tenemos en los dos, porque esto se ve de esta manera, pero si usaba el preset 3D, se veía de esta otra. Porque hace como que no estuviera el contenedor. Entonces lo hace con la perspectiva trayéndola del section. Acá la definición entonces se encuadra dentro de mi elemento padre. Y como le puse la perspectiva, esto que giró 80 grados, que podría ser menos, incluso
el inspector tiene algo muy bonito, ¿sí? Donde yo puedo, acá, ¿sí? Con esto, brujulita, ir girándolo tranquilo. Pero pasa algo interesante. Este color salmón no es el padre, es el hijo. Los dos tenían el mismo tamaño. ¿Qué pasa si yo al hijo, ¿sí? Le digo, bueno, a vos también te voy a rotar, pero te voy a rotar un poquito menos. Te vamos a rotar, no sé, 20 grados. Un poquito más, vamos a 40 grados. Se ve en este mismo plano. Yo ahí sí, lo que me convendría es ponerle el preset 3D. Decirle, ¿sabías qué? Vas a agarrar y al padre le vas a poner el preset 3D. ¿Para qué? Para que ambos elementos tomen como perspectiva y como cero el plano del contenedor padre. Y acá pasa algo interesante que a mí me siempre gusta hacer y jugar un poco con este punto. ¿Qué pasa si, no, esto no lo pongo y acá le pongo que sea 90 grados? Bien, fíjense lo que pasa cuando yo al elemento padre lo empiezo a girar. Vamos a, ahí está, y lo empiezo a girar. Me quedó como una especie de molino. Voy a cambiar un poquito este color, más que nada para que me genere un poquito más de contraste. Ahí está. ¿Sí? Fíjense. Venimos acá y me generó esta situación. Y podríamos incluso esto usarlo como si fuera un remolino. Entonces fíjense cómo yo estoy armando un elemento dentro de otro y estoy con preset 3D y tres dimensiones armando algo de este motivo. Incluso puedo hacer algo más y puedo decirle, mira, ¿sabías qué vamos a hacer? Vamos a crear una clase que se llame, no, incluso vamos a hacer algo mejor. Vamos a agarrar, vamos a ponerle esta animación uno y le vamos a decir, bueno, ¿sabías cómo va a ser? Va a agarrar y va a tener un transform rotate en el eje Y que arranque de 0 grados y termine en 360, es una vuelta. Vamos a decirle en 359. Así es, generamos como una pausa. Y lo que le vamos a decir es, mira, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a venir para acá, a este botón le vamos a poner ID, botón rotar, y venimos acá y le digo, mira, LED botón rotar, para que tengan alternativas y opciones. Document, Query Selector, botón rotar. A este botón rotar le agrego una Event Listener que sea un clic. Todo esto lo estoy haciendo un evento para este botón de rotar que tenemos acá. Es decir, mira, cuando pase esto, la función que vamos a hacer, por ejemplo, va a agarrar a padre, ¿sí? Y a este padre le vamos a style, animation, padre.style. Creo que le podemos poner así animation. Y acá le decimos, bueno, animación uno que lo haga infinite, que dure, no sé, 4 segundos. Bien. Entonces venimos acá, pongo rotar y funciona. Ahora, creo que puse mal que le puse el que gire. X puse, miren. Me lo muevo así. Ahí está. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, me generas animación, ¿sí? Podríamos hacer algo un poquito mejor. Podríamos decirle, bueno, que let flag, hacemos una bandera, es decir, usamos un booleano en donde cada vez que se pulsa, flag va a ser su opuesto. If flag hago esto, ¿sí? Else, vamos a hacer así.
Si flag es esto, si no, le vamos a poner, no sé, ahí. Con una clase que vea un poquito más prolijo. Pero bueno, ¿sí? Y podemos hacer esto sin ningún problema. Un detalle más que podemos hacer con animación, ¿sí? Sobre todo con la parte de perspectiva, nosotros podemos agregar una propiedad que es Perspective Origin, donde yo lo que puedo hacer es decirle, si quiero que lo mire un poquito más de arriba, cuando le pongo el top, si quiero que lo mire un poquito más de abajo, con el bottom, ¿sí? Si no le pongo nada va a estar centrado. Y esto también yo lo puedo hacer con, creo que es porcentaje más que nada. Puedo calculárselo yo si quiero. Sí, le puedo decir que lo haga más o menos a la mitad, que lo haga un poquito más arriba, que lo mire más de arriba o lo mire más de abajo. Generalmente se usan las variables de bottom, top o center y me ubica un poquito más a ese elemento. Bien, ¿cómo estamos con todo esto de animación? ¿Estamos bien más o menos? ¿Se entendió toda la parte de las tres dimensiones? Bueno, si no hay dudas, me voy a meter ahora a hablar sobre Git y GitHub, que es una de las partes más importantes que me parece que tenemos que entender. Bien, nosotros la clase pasada hablamos un poquito de Git. Yo acá armé algo un poquito más lindo que el de la clase pasada. Y quiero que entendamos primero bien los conceptos entre Git y GitHub. Primero, ¿por qué surgen? ¿No? O sea, ¿para qué los usamos, mejor dicho? No vamos a hablar de historia, sino de, bueno, ¿para qué a nosotros nos sirve? Nosotros necesitamos lo siguiente. Cuando estamos trabajando hay dos puntos clave que tenemos que solucionar. Por un lado, el poder almacenar nuestro código en algún lado remoto, es decir, que no viva solo en nuestra compu. ¿Por qué? Y bueno, porque desde que lo desarrollamos hasta que lo ponemos en producción, se dice, ¿no? Hasta que lo ponemos en un servicio de hosting, pasa un tiempo, vamos desarrollando, no es que lo publicamos apenas está. ¿Y eso qué nos presenta? Bueno, nos presenta la posibilidad de que pase algo con nuestro equipo y que perdamos ese proyecto, que sin querer lo borremos o que pasen ciertas situaciones y no tengamos una copia, un backup de esa documentación. Bien, ahí es donde entra GitHub. ¿Existen varias plataformas que ofrecen lo mismo? Sí, tenemos GitHub es una, lo escribí en blanco, nunca se va a leer, ahí está. GitHub es una, después tenemos vamos a hacer acá, ahí está. GitLab es la competencia de GitHub y después tenemos Bitbucket, que supuestamente es competencia. La verdad que entre los tres funciona muy bien Bitbucket, pero me parece que GitHub y GitLab le pasaron el trapo en muchas funcionalidades. Los tres funcionan muy parecido, ¿sí? GitHub y GitLab me parece que tienen más herramientas o detallecitos lindos que Bitbucket se quedó un poquitito más atrás. Pero los tres se manejan casi de manera o una similitud muy casi idéntica. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vemos GitHub porque es una de las más populares y la que tiene como más afinidad con muchos servicios de hosting. Hoy en día muchas IA también trabajan con GitHub, entonces es mucho más versátil. Pero yo lo que quiero que entiendan y que lo tomen como em, habilidad es, ustedes saben manejar una y pueden manejar otras. ¿Qué significa? Si su equipo de trabajo maneja GitLab, quédense tranquilos, lo van a poder manejar. Se maneja Bitbucket y lo van a poder hacer. No se limiten poder tener una experiencia solamente porque usan una herramienta de otro nombre. Bien, bueno, GitHub, GitLab o Bitbucket son estos espacios remotos, ¿no? Al plataformas que nos permiten, dentro de varias cosas, hacer esto, ¿no? Almacenar la información. Ahora, nosotros para eso lo único que tenemos que hacer en esas situaciones es, esperen que cerramos acá, ahí va, tenemos que ir a la página, ¿no? GitHub, GitLab, ¿sí? Bitbucket. ¿Sí? Bitbucket es de Atlassian. Si alguien manejó alguna vez Trello, Bitbucket trabaja con Trello. GitLab
es este zorrito, es muy parecido a GitHub y GitHub es el que tiene este pulpo gato, ¿sí? Que se pueden crear una cuenta gratuita. Créense las cuentas gratuitas, ¿sí? GitHub lo que tiene, por ejemplo, y GitLab también, que la parte paga es la parte de equipos. Básicamente es un usuario que vos te haces de tu empresa o de tu equipo y haces que todas estas personas puedan participar. Eso tiene un costo. No es necesario para nosotros e incluso para ustedes como desarrolladores en la generalidad, no se ponga la parte paga. Créense su cuenta de manera gratuita, ¿sí? GitHub, es cierto, es una plataforma que nos permiten, ¿sí? Alojar nuestro proyecto, nuestro código, ¿sí? En pequeñas carpetas que las llaman repositorios, ¿sí? Ahora ya vamos a empezar a hablar de otras palabritas, ¿sí? Es lo mismo, solamente tiene otro nombre. No le vamos a decir más carpetas, sino que le vamos a decir repositorios. Denme un segundito que por acá hayamos dibujado. eh, bueno, no importa, lo dejaremos acá. Acá está, ahí la perdí, ahí está, ahí está. Perfecto, acá está. Bien, ¿sí? Entonces, las carpetitas ahora se van a llamar repositorios, ¿sí? Vamos a limpiar un poquito todo este lío que hicimos en la clase pasada. Ahí está. Bien, bien. Entonces, esto representaría con mucho amor una compu, ¿sí? Esta es la parte local, se dice, ¿sí? Acá la parte remoto, que serían estas plataformas de GitHub, GitLab o Bitbucket. Bien, entonces, vamos a hacer todo esto así, vamos a borrarle unas cositas. Tiki, esto no quería, esto. Bueno, cosas que pasan. Bien, entonces, vamos a hacer un poquito de zoom. Entonces, nosotros tenemos por un lado ahora una nueva palabrita que es repositorios. Repositorios son las carpetas, ¿sí? Y nosotros vamos a poder tener carpetas locales, que son en nuestros equipos, y de manera remoto en alguna de estas plataformas, GitHub, GitLab o Bitbucket, ¿sí? Nosotros hablaremos ahora de GitHub. Vamos a tener también estas carpetitas donde adentro vamos a tener nuestro proyecto. Bien, ahora entonces no hablamos más de carpetas, sino de repositorios. Repositorios locales hace referencia a la carpeta que tenemos en nuestro compu, ¿sí? En nuestra parte local, y repositorios remotos que son las que están en estas plataformas. Bien, siempre me gusta hacer esta analogía porque tal vez se entiende un poco más. Creo que la mayoría de las personas usó alguna vez Drive, Google Drive, y esto es como una especie de Google Drive. En Google Drive tenemos las carpetitas, ¿sí? Que nosotros vamos subiendo, donde ahí almacenamos archivos y tenemos los archivos, si queremos, ¿no? Descargados en nuestros equipos. Bien. Funciona un poquito de esa manera. Creo repositorios remotos y repositorios locales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo creo mi usuario, me lleva a esta pantalla donde la primera vez, seguramente acá, yo quería usar el lápiz, ahí está. No tengan nada de todo esto. ¿Sí? Tengan solamente un botoncito verde para crear uno nuevo. ¿Un nuevo qué? Un nuevo repositorio. ¿Sí? Mi navegador está en versión oscuro por un tema de mi vista. ¿Sí? Acá lo pueden llegar a ver blanco en una primera instancia. Bien, cuando ponen en New, esto les permite crear un repositorio remoto, ¿sí? ¿Qué pasa? Para yo poder almacenar mi información que está en local de manera remota, tengo que crear la carpeta. No es que puedo subir el archivo suelto, ¿sí? Mis archivos sueltos y listo, no. Tengo que crear mi repositorio remoto. Bien, ¿por qué? Porque va a pasar algo interesante. Bien, yo hasta ahora hablé de GitHub y dije, bueno, es una nube, es un espacio, ¿sí? Que me permite una plataforma que me permite almacenar de manera remota mi código. Bien. Acá si ustedes leen, hacen otras cosas más, pero vamos de a poquito, ¿sí? Siempre vamos de más simple a más complejo. Ahora bien, ¿cómo es que lo hace? Bien, GitHub me da la posibilidad de que si yo creo un repositorio remoto, vamos acá, y uno local, yo pueda agarrar de manera manual, como hacemos con el Google Drive, archivo por archivo y cargarlo, arrastrarlo, arrastrarlo, arrastrar. ¿Esto funciona? Sí. ¿Se usa? Casi no. ¿Por qué? Porque piensa en lo siguiente. Mi proyecto, hoy en día, ¿no? Imaginemos que solamente quiero subir la clase 4, son uno, 2, 3, 4 archivos. Pero piensen que los proyectos tienen cientos y cientos de archivos, ¿sí? Porque tengo varias hojas, porque tengo estilos definidos, tal vez tengo un tema día y un tema noche, tal vez tengo contenido dinámico que lo hago desde el DOM con JavaScript, ¿sí?
tengo cientos de imágenes, tal vez tengo videos, y tener que subir uno por uno de manera local, es un trabajo demasiado, vamos a decirle, extenso, que da mucho lugar a que nos podamos equivocar, no sé, subir un elemento doble, olvidarnos de algún archivo. ¿Y qué pasa? Si lo hago de esa manera manual, cada cambio que yo quiera hacer, es decir, actualizo, por ejemplo, el HTML, actualizo algo como, no sé, este H2 pasa a ser un H3, algo mínimo. Tengo que agarrar este archivo completo y volverlo a subir y eliminar el que ya tengo, hacer todo ese pasaje manual. Ahora, ¿qué pasa? Ante toda esta situación se genera lo que es Git. Ahora, ¿qué es Git? Git no es GitHub, ¿sí? Git es un sistema de control de versiones distribuido que reside localmente, ¿sí? En su estación de trabajo. ¿Qué significa todo esto? Bien, básicamente Git es un programa que nos instalamos en nuestros equipos y lo que se va a ocupar ese programa es que mediante comandos que le vamos dando, ¿sí? Nosotros le decimos que tiene, cuándo tiene que ejecutar ciertas cosas, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a agarrar y nos va a permitir generar una copia local, conectarse con el repositorio remoto, hacer actualizaciones siempre que yo le pida y actualizaciones desde lo más mínimo, ¿sí? Por ejemplo, en el index HTML cambiamos el H2 por el H3, que borre documentos que ya no están más, que actualice documentos existentes, que cree nuevos documentos que tengo en mi versión local. Y con eso puedo hacer cientos de cosas más, mucho más complejas. Git nos permite manejar eso. ¿Y cómo es que lo hace? Creando este sistema de versiones. Porque ¿qué hace Git? Bien, crea versiones de mi sitio como pequeñas copias. ¿Sí? Entonces, gracias a que Git, con los comandos que yo le dije, genera las copias y las actualiza, me permite de una manera mucho más práctica actualizar mis repositorios remotos, descargarme repositorios de otra persona, actualizarme, ¿sí? Porque pensemos lo siguiente, yo creo mi repositorio remoto. Bien. Y si yo trabajo solo, bueno, ¿no? Con Git le digo, bueno, cárgame las actualizaciones, bájame, no sé, tráeme si hay alguna modificación que me dejé, borra algún archivo, ¿sí? Yo le voy indicando con Git que haga eso. Pero pensemos que trabajamos en equipo, ¿no? Y tengo otra persona con su computadora que con Git se bajó la copia o fue al repositorio de GitHub y se lo descargó. Bien, nosotros dos, en dos equipos distintos, vamos a estar trabajando sobre el mismo proyecto. Y tal vez esta persona suba en un tiempo X un cambio. Esta persona, si lo hacemos de manera manual, si no lo hacemos con Git, me tendría que avisar a mí, mira, cambié tal cosa. Y yo tengo que ir, bajarme todo el repositorio de vuelta, eliminar el que ya tengo, ¿sí? Y eso es una manera bastante engorrosa. Bien, Git nos ayuda con eso. Git directamente con un solo comando me puede decir, mira, en el remoto hay actualizaciones, hay documentos que no estaban que ahora están, o no sé, líneas de código que no coinciden con las que tenés. ¿Te las bajo? Así estás al día. Uno con lo que hiciste, ¿sí? Nos permite hacer cosas muchísimo más complejas de una manera mucho más práctica, ¿sí? Entonces Git viene a hacer eso. Es un programita que instalo en mi equipo, o sea, cada persona instala Git en su equipo, es multiplataforma, así que no importa si uso un sistema operativo distinto, ¿sí? Puedo utilizarlo en cualquier sistema operativo, en Linux, en Windows y en Mac. Fue creado por Linux, si mal no recuerdo, así que Linux es el que mejor funciona. Windows funciona muy bien y la verdad que Mac también, lo lograron realmente. Y lo que permite es eso, que por medio de instrucciones que le vamos dando nos ayude a trabajar en equipo y a mantenernos actualizados de una manera mucho más práctica. ¿Bien? Entonces, por un lado, tenemos a nuestro amigo GitHub, que va a ser, bueno, en dónde vamos a trabajar de manera remota, o sea, dónde se va a estar alojando este código. Y por otro lado, tenemos a Git, que es el que nos va a permitir hacer copias de lo que tenemos, actualizar lo que está en el remoto, actualizar lo que está en el local y otras cositas más, mucho más, de una manera mucho más ágil. Hasta este punto, con el concepto inicial de GitHub y Git, ¿estamos bien? Y Anaí no vale decir sí porque justo Anaí tuvo la suerte de que vino en la clase pasada. El resto,
Lautaro, Tomás, perfecto. Genial. Bueno, entonces vamos a ir como un paso más adelante. Yo lo que tengo que hacer, ¿sí? Esto lo pueden ver en la clase pasada, en la grabación. Tengo que primero instalarme Git, ¿sí? Git se va a instalar en cada máquina que use. Ejemplo, yo uso esta máquina, voy a la página de Git, a la parte de descargas o a Git. Eso es Git general. Pero el installer ya me lo genera acá, ¿sí? Genero, indico cuál es el sistema operativo que quiero, ¿sí? Y descargo esa versión que es la última que tiene. Sigo los pasos, ¿sí? El que tiene un poquito más de pasos es Windows, pero me parece que en general Windows, a menos que sea un programa de Windows, tiene un par de pasitos a seguir, ¿sí? Me lo instalo y listo. Yo lo que siempre recomiendo es, primero, no se lo instalen durante la clase, porque a veces con Zoom tarda un poco más. Y segundo, una vez que terminen de instalarlo, reinicien la máquina. ¿Sí? En las últimas versiones de Git mejoraron mucho esto, pero pasaba mucho que instalaban Git, ¿sí? Hasta el año pasado incluso, así es, hace la verdad que de ahí para atrás muchos años, instalaban Git y cuando querían empezar a usarlo, como que la máquina no lo entendía y era porque no lo había terminado de como actualizar, ¿sí? Entonces, si se quieren quedar más tranquilos, instalan cuando se termina toda la instalación, que la instalación sigue como la misma secuencia de cualquier instalación de programas, en eso es bastante lindo. Una vez que se lo instalan, reinician el equipo y ya lo pueden empezar a usar. Bien, ¿qué pasa? Y esto hay que tener muy en cuenta. Cuando nosotros bajamos Git, no es que se quede asociado a un usuario, ¿no? Como, no sé, un Gmail. No, es un programa que instalé en mi equipo, ¿sí? Es como si instalara el Word, como si instalara lo que, no sé, un editor, lo que, el Visual Studio, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo me voy a otro equipo, ¿sí? Me compro, tengo la suerte que me compré una compu y voy a usar la compu nueva, me tengo que instalar Git. ¿Bien? Bien, no así lo que tiene que ver con estas plataformas. Yo me hago un usuario de GitHub o de GitLab o de Bitbucket y ya está, ¿no? Lo abro dentro de cualquier navegador en la que tengo. Yo no sé si sigue estando, yo hace un par de años no lo veo. Antes había una aplicación que se podía bajar que se llamaba GitHub Desktop. Yo mucho no la recomiendo. ¿Por qué? La mejoraron muchísimo, antes funcionaba bastante mal, pero es una aplicación que todos los comandos Git lo haces directamente de una botonera. Yo no se los recomiendo porque la verdad que la terminal funciona muy bien y ahora Visual Studio armó una manera que les voy a mostrar que es bastante visual, ¿sí? Y que GitHub Desktop no tiene todos los comandos, tiene como los genéricos. Entonces... vamos a hablar nosotros de la terminal y recomiendo no utilizar esa aplicación. El que quiera bajárselo, bienvenido sea, no va a quedar mal ni nada, pero bueno, mi recomendación es no, es usar la terminal, ¿sí? Bueno, entonces me instalé Git y me hice un usuario de GitHub, el cual yo recomiendo que sea gratuito. El nombre de usuario, pongan un nombre formal. Bueno, el que ustedes quieran, vamos a hablar un nombre laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque se usa mucho el poder compartir código, por ejemplo, en trabajos, en equipos de freelance o equipos de 7, 10 o 200 personas, ¿sí? Que te pidan tu usuario de GitHub o de GitLab para agregarte, ¿sí? Y que tengas acceso a ese repositorio remoto, ¿sí? A esas carpetitas remotas. Bien, así que bueno, hagan eso. Tómense el tiempo de ponerse una foto. Si ustedes no se ponen una foto en su perfil, ¿sí? Ustedes cuando crean la cuenta pueden venir acá, ir a Profile, ¿sí? Y cambiar su imagen, poner acá sus redes sociales, ármense una linda presentación si quieren, ¿sí? Porque es también, fue creciendo bastante GitHub y se convirtió como una especie también de red laboral, como una especie de LinkedIn, vamos a decirle, pero sin postulaciones, ¿no? Donde vos podés mostrarte y te pueden contactar y demás. Bien. Si ponen redes sociales, cuentas, mails y demás, sepan que cualquier persona que llega a su usuario no puede ver sus repositorios, pero sí puede ver su perfil y puede tener acceso a su mail para mandarle los mails.
Hago esta aclaración por lo siguiente. A veces les puede llegar un mail de una persona muy honesta que quiera trabajar con ustedes, pero ha habido en los últimos, yo diría el último año, lo noté más, de manera masiva, gente que quiere hacer el mal y te contacta desde, no sé, Timbuktu para un trabajo que no existe. Sí, así que ojo con los datos también que pone. Pero bueno, pónganse una imagen porque es una presentación, pongan su nombre, un poquito de descripción que hable sobre ustedes como una especie de CV porque va a quedar bastante lindo, cargado y serio. Bien, se crean su cuenta de GitHub gratuita, se ponen su perfil y demás. Pueden crear primero su primer repositorio. Para crear repositorio pueden ir acá, desde el perfil también, ¿sí? Van a perfil y pueden ir a la parte de repositorios, ¿sí? Y acá pueden crear directamente uno, ¿sí? Cualquiera de esas dos pueden hacerlo. Van a la parte de nuevo y cualquiera de los dos lo va a llevar a a esta pantalla que es crear nuevo repositorio. Yo lo tengo en versión inglés, lo pueden traducir. Bien, en el owner siempre les va a decir el nombre de su usuario. Bien, yo soy Victoria López Dev, si quieren me pueden, yo ahora también les armé un repositorio, así que van a encontrarlo como mío en propietario. Pero si, por ejemplo, ustedes pertenecen a un equipo, esto es lo que les comentaba de la parte paga. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta gratuita y trabajé hace muchos años en un equipo, ¿sí? Entonces, ese equipo que se armó me agregó. Entonces, yo puedo este repositorio crearlo como mío o como alguno de los equipos en el que yo participo. Bien, si yo tengo la cuenta gratuita y no participo en ningún equipo, solamente quedo como yo. Acá en el repository name es el nombre de la carpeta remota, ¿sí? De este archivo remoto que voy a tener acá. Le puedo poner lo que quiero, ¿sí? Acá justo me tiró en rojo. ¿Por qué me tiró en rojo? Y porque seguramente hace poco también, justo empecé a explicar en otra cursada esto, creé una carpeta que se llama ejemplo. Los colores que nos digan acá va a ver con respecto a los repositorios remotos que tengo en mi perfil. Lo que trata es no vayas a escribir dos carpetas con el mismo nombre. Bien, le puedo poner lo que quiera. Acá puse ejemplo, pero por ejemplo yo creé para ustedes la carpeta de la clase pasada que diga que hice curso de los días viernes, HTML, CSS y JavaScript. ¿Sí? Acá description que es opcional, no es obligatorio que pongamos, pero está lindo colocarlo donde hacemos una descripción del proyecto. No tenemos que indicar todo. De, por ejemplo, hago una plataforma para esto que decíamos, ¿no? Consultorios médicos, por ejemplo. No digo, bueno, plataforma escrita en este código donde interactúo. No es necesario ser tan extenso. Podemos poner una breve descripción donde le ponemos, bueno, proyecto que habla sobre, em, ¿cómo es? Un sistema de gestión no sé, de turnos. ¿Sí? Lo que queramos hacer. Esa descripción nos va a aparecer, a ver si creo que, si voy a la parte de repositorios, alguna tiene que tener acá, ¿sí? Fíjense, proyecto donde se desarrolla back y front de una etiquetera de turnos de un espacio, ¿sí? Repositorio que contiene el código hecho en clase. Puede ser así o puede ser, creo que tengo unos más extensos acá. ¿Sí? Puede ser tan largo como quiera. Nos da una pequeña descripción de lo que hace, ¿sí? Ese, ese, ahí está, ese repositorio, lo que tiene. Podemos ponerlo como no, nos va a permitir crearlo sí o sí. Y en la parte de configuración, lo que me permite configurar es lo siguiente. Primero, la visibilidad, si quiero que sea público o privado. ¿Qué significa? Bien, esto es una carpeta que va a quedar de manera remota. ¿Sí? Yo la voy a poder ver por una URL acá. Yo puedo hacer que cualquiera que tenga esa URL pueda entrar y ver mi proyecto, ver el código. ¿Qué significa eso? Que va a poder verlo y va a poder descargárselo, ¿sí? Y eso lo hago si lo hago público o privado. ¿Qué pasa con el privado? Bien, si la persona obtiene la URL y la pega en su navegador, no va a poder acceder y le va a tirar un 404, que vamos a hablar de esto, lo voy a anotar por acá. Vamos a hablar de los status code la clase que viene para que tengan una idea, no nos vamos a meter mucho en eso, pero sí que status code, como adicional a lo de APIs, que les va a venir bien para entender un poquito de qué trata. Bien.
¿Qué pasa? Si yo lo pongo en privado, nadie que yo no autorice va a poder ver esa carpetita. ¿Bien? Bien, después tenemos un README, un gitignore y licencias. Las licencias es si, bueno, el contenido que yo tengo requiere de alguna licencia, lo puedo poner como predeterminado. Un gitignore, que es un archivo que es un archivo oculto. ¿Qué son los archivos ocultos? Los tenemos nosotros en nuestros equipos. Son archivos que no se ven, que van por detrás. ¿Por qué son ocultos? Porque casi siempre es un archivo que queremos evitar borrar, entonces hacemos que no pase como acá, ¿no? Que puedo, por ejemplo, entrar a la clase y ver todas las carpetas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, la carpeta 3. Si yo le digo que me muestre los ocultos, aparece una carpetita en gris clarito, ¿sí? La gente de Mac con Shift, Command, punto, les aparecen los ocultos. La gente de Windows, y creo que la de Linux también, tiene la parte superior una parte que dice datos, ver, y un checkbox que dice ver archivos ocultos. Lo pueden pulsar y les muestra los archivos ocultos. Generalmente son archivos que tienen, se crean, se pueden ser carpetas o archivos con un puntito y el nombre que queramos ponerle. Y ahí ya creamos un archivo oculto. Bien, el gitignore es un archivo oculto que se le pasa como una especie de configuración, tiene un nombre más formal de lo que hace, ¿no? Que le dice a Git qué cosas no quiero que suba, que ignore. Bien, y el README es un documento de texto plano. Yo acá hice un README en las notas, son los famosos archivos MD, ¿sí? Que si yo quiero verlo, así es como se reproduce. Yo lo escribo de esta manera, pero cuando lo quiero reproducir se ve con este formato. ¿Qué hace el README? Es un archivo MD con el nombre README, README en inglés es leeme, donde se usa como para documentar las partes base de mi proyecto. ¿Qué hace mi proyecto? ¿Qué tecnologías usa? Si me tengo que instalar algo para poder utilizarlo y demás. Ya tiene como un desglose un poco más complejo que la descripción. ¿Qué hace esta fase de configuración? No solamente la parte de la visibilidad, sino que este bloque dice, bueno, tengo dos opciones. Si vos me pones que no querés un README, que no te crea un gitignore y no te genere licencias, te genero la carpeta vacía, ¿sí? Y si querés, después vos te creás tu README y lo cargas, tu gitignore y lo cargas, creas tus licencias. Si no, si vos pones esto, bueno, te creo un README predeterminado y te crea un archivo Git. Podemos dejarlo así, que no cree nada, y ponerle Create Repository. ¿Y qué va a hacer? Me va a crear una carpeta, que es esto que estoy viendo acá, que en este caso está vacía, solamente me da alternativas donde me dice, bueno, te mando los pasos a seguir para que sepas qué puedes hacer. Y si querés, esto se agregó en los últimos años, donde podés, o sea, existía la funcionalidad, pero no estaba acá, que podés agregar colaboradores. ¿Qué son los colaboradores? Bueno, que otras personas puedan ver si es privado, si es público, puedan modificar cosas. Lo mismo pasa en el privado y en el público, que puedan modificar y pueda ver el código. Bien. Y CodeSpace, que todavía no lo usé. Sí, que tiene que ver un poquito con ya cosas un poquito más complejas. Bien, si yo quiero hacerlo manual, como habíamos dicho, ¿no? Sin uso de Git, yo puedo ir acá abajo donde dice Upload an existing file y voy arrastrando acá toda la información. Nosotros no vamos a hacer eso, sino nos vamos a dedicar a lo que tiene que ver con Git. Y acá nos tira un machetito que qué comandos de Git tenemos que hacer para cargar por primera vez información y cómo después podemos hacer más cositas. Yo esto no le voy a dar interés porque lo voy a hacer igualmente, pero lo voy a mostrar desde acá. Bien.